Muy buenos días a todos por venir, a todas por venir, por estar acá. Mi nombre es Uli Zavala, pues estamos desde comienzos de este año haciendo este ejercicio de escritura, de lectura alrededor del tema de humedales en este proyecto que se llama Humedales, Cunas de Biodiversidad, y que es importante recordar para las personas que vean luego el video que hace parte del proyecto de la sugerencia cultural del Banco de la República que se llama La Paz se toma la palabra, y que en ese proyecto estamos buscando excusas para hablar de paz desde diferentes escenarios. Y por qué no hablar de paz con nuestra naturaleza, ¿cierto? Entonces, una de las líneas de este proyecto se llama así: hagamos las paces con la naturaleza. Y nosotros que somos habitantes de esta ciudad capital de Bogotá, pues tenemos que hacer las paces con uno de esos ecosistemas que está cercanos a nosotros, incluso a veces más cercanos de lo que uno se imagina, que son los humedales, ¿cierto? Y pues en este recorrido, hoy nos acompaña Gabriel Linares. Gabriel nos va a trabajar, va a hacer sus ejercicios este mes y el mes de julio alrededor de la fotografía y el fotoreportaje, que es una de esas formas de narrar a través de la fotografía. Gabriel es periodista, es comunicador social y está finalizando su maestría en periodismo en la Universidad de los Andes, y también es especialista en fotografía de la Universidad Nacional, ¿cierto? ¿Estamos bien? Entonces, pues, ha tenido varias exposiciones, ahora acaba de publicar un libro de fotografía. La verdad que su trabajo es muy, muy bueno y por eso decidimos invitarlo. Es una persona joven que tiene mucho que dar, mucho que contar, y pues esperamos, Gabriel, que esta sea una experiencia para ti muy, muy enriquecedora. Como te darás cuenta, es un grupo que ya viene trabajando desde hace varios meses este tema, y pues la dinámica de hoy, como ha sido las dinámicas de las demás actividades, pues es que conversemos, ¿sí? Que conversemos sobre esto, más que ser una conferencia, una charla, es un momento de conversación entre todos nosotros, y que ojalá este taller de fotoreportaje, de fotografía, pues enriquezca el trabajo que cada uno de nosotros está haciendo para documentar esa historia que queremos contar alrededor de los humedales. Pues ese es el ejercicio. Muchas gracias por venir y arranquemos. Bueno, igual, como hace un ratico lo comentaba Zuli, yo soy fotógrafo y periodista de formación, y espero que encontremos maneras de poder llevar todo lo que hemos hecho o lo que han hecho ustedes y lo que yo voy haciendo, trasladar eso a la imagen. ¿Cómo pensamos el tema de los humedales y las historias que estamos intentando encontrar? ¿Cómo vamos a lograr que eso pase a la imagen? Ahorita estamos en un ecosistema digital y de pronto sería muy chévere tener entre las posibilidades de llevar eso que estamos haciendo a este ecosistema. Entonces, ahorita yo hice una investigación un poco de la historia de cómo se ha intentado contar los humedales y la naturaleza acá en Bogotá. Entonces, acá tenemos unos ejemplos desde la época de 1930 hasta ahora. Entonces, ¿cómo empezó la gente? ¿Cómo empezaron los fotógrafos y periodistas a contar este tema de la naturaleza? No quise ceñirme como tal a los humedales, sino pensar un poco en cómo se cuenta la naturaleza desde la fotografía, cómo contamos el medio ambiente utilizando la imagen, porque y no solamente fotografía, sino que también podemos empezar a jugar con las fotos de archivo, podemos empezar a pensar en collage, podemos empezar a hacer video y una cantidad de herramientas que nos pueden funcionar como para trasladar esas historias que nosotros venimos haciendo sobre los humedales a la imagen. Lo que propongo ahorita es, yo les voy a mostrar la presentación y vamos a mirar las fotografías que ustedes trajeron y vamos a intentar montar una especie de presentación o página con eso, porque sería muy chévere que el resultado que salga de esto lo puedan ustedes montar en esta plataforma si quieren. Entonces, y eso les queda ya para las cosas que quieran hacer más adelante. Entonces, bueno, esto es una herramienta y es muy fácil de utilizar. Ahorita miramos cómo es su funcionamiento.
y la idea es que ahí pongan el texto, pongan las imágenes, pongan el audio, pongan los videos que quieran hacer y se ve muy ordenado y se ve como, y es muy fácil de compartir ahora en pues con nuestros compañeros, solamente se manda un link por WhatsApp y listo. Entonces, o simplemente lo colgamos en las perlas. Cada uno tiene su cuenta de perlas y lo comparte con el resto de los compañeros en las perlas que nosotros tenemos, que esa es nuestra herramienta también. es decir, es otro medio, otro formato que ustedes pueden empezar a utilizar cuando estén contando historias y lo quieran hacer de manera transmedial. Es decir, que utilizamos el audio, que utilizamos el texto y que utilizamos la imagen. Y nos metemos en el mundo digital. Bueno, entonces esto tiene una cosa muy chévere y es que deja compartir links y crear botones. Entonces los links nos van a direccionar a otras páginas que tengan contenido que se relaciona con lo que nosotros estamos investigando. Entonces, pues el taller yo lo había pensado como mirar los humedales a través de la fotografía. Entonces, es como nosotros vamos a aportar dos herramientas fundamentales que tenemos para pasar el mundo a imagen. Entonces, la primera herramienta que nosotros tenemos son los ojos. Es lo primero la primera herramienta que nosotros tenemos para poder pasar ese mundo a la imagen. Lo que nosotros vemos lo vamos a traducir a través de la cámara a imagen o a través de las manualidades que hacemos con fotos o a través de todos estos medios que nos proporciona ahorita la era digital. Entonces la primera herramienta es la imagen y la segunda es la memoria, porque nosotros recordamos lo que vemos. Entonces ese momento de recordar se traduce también con la cámara. Entonces, pues yo supongo que ustedes de pronto han investigado ya sobre los humedales y en este tema. Entonces aquí yo busqué como el mapa de los humedales en Bogotá. Entonces encontré como estos: el Tunjo de Techo, La Vaca, el Burro, el Salitre, el Tibayuyes, la Conejera, Torca, Moraverde, Chorritos. Entonces ustedes también han buscado, me imagino, humedales que incluso pueden estar cerca de su casa o que estén relacionados con su entorno. Entonces, en esa búsqueda me encontré que la Alcaldía de Bogotá propuso un taller para hacer un libro que se llamó el Taller de Memorias del Agua en Bogotá. Y ellos ahí se encontraron que en la década de 1950 Bogotá tenía 50.000 hectáreas de humedales y que hoy quedan cerca de 667. Entonces aquí está el mapa. Espérate, a ver, entonces lo abrimos aquí. Importante también que sepan, no sé si este taller al que estás haciendo referencia es el mismo del que nosotros hablamos que hizo el Banco de la República con la Universidad Javeriana y también parte de la alcaldía, que se llama Crónicas del Agua. Sí, ¿Sí? Ese es el mismo taller. Recuerden nuevamente, les hago la invitación a que lean esas crónicas. Están publicadas en un libro físico, pero también está digital y está abierto al público en la biblioteca digital del banco. Entonces, precisamente haciendo como esa búsqueda por el entorno que nos ofrece la página del Banco de la República y la Biblioteca Luis Ángel Arango, me encontré con este libro, me encontré con este mapa y mucha información de la que está en esta presentación está en la biblioteca virtual de la Luis Ángel Arango. Entonces es muy chévere poder aprovechar esos recursos que nos ofrece la biblioteca para poder darle como fondo y darle profundidad a las historias que estamos haciendo. Entonces, la herramienta de Adobe Spark nos permite crear estos vínculos que nos redireccionan a otras páginas y a otro contenido. Entonces, por ejemplo, aquí está el mapa de los humedales en Bogotá. Entonces, por ejemplo, acá es el embalse de Chisaca. Entonces, Chisacá.
Entonces, es muy bueno, por ejemplo, cuando estemos escribiendo las crónicas, saber dónde está lo que estamos contando, ubicar y nosotros enseñarle a la gente y mostrarle dónde están los humedales que nosotros estamos investigando. Entonces, aquí no, está complicado un poco hacerle zoom, pero sí, eso. Entonces, mira. Entonces esta gente ya hizo el mapa, entonces nosotros lo único que hacemos es copiar el link y ponerlo en la página, ahorita les muestro cómo, pero no, pues es chévere nosotros también poder hacerlo, pero ellos ya hicieron nuestro trabajo, ya lo tienen hecho. Entonces nosotros lo que yo recomiendo y lo que se recomienda en periodismo es que ponemos los créditos, tomado de ta, y ponemos ahí. Entonces acá está el mapa de los humedales y yo elegí algunos al azar ahí. Y hay cosas muy interesantes, hay por ejemplo, se relaciona con una crónica de una gente en Ciudad Bolívar que alquila lavadoras a domicilio, también una comunidad que el agua le llega por el aire, en tuberías que van por el aire, que es como macondiano, extraño. Entonces, este mapa se hizo en una aplicación de Google que se llama Fusion Tables, pero eso ya es un poco más complicado de hacer. Pero ahí como para que sepan en qué se hace este mapa. Bueno, entonces, antes de pensar el tema que nosotros vamos a pasar a imagen, como ven, yo me puse a hacer una investigación, a pensar, bueno, a intentar definir qué son los humedales, a intentar mirar dónde están los humedales en Bogotá, un poco a pensar en el contexto de cómo era antes Bogotá. Yo la otra vez, un amigo mío que se llama Gustavo Arteaga me dijo, mira, es que Bogotá antes era un gran humedal. Y entonces él dice, si eso es así, se nos viene una catástrofe. Entonces, ¿qué está haciendo la ciudadanía para hacer veeduría y para hacer control ciudadano, para hacer incidencia y para mostrar cuáles son las problemáticas, qué pasa si los humedales desaparecen y ya no hablamos de 50.000 hectáreas de humedales, sino que ahora solamente quedan 2 o 3 hectáreas? Entonces para pensar en fotografía es vital entender los imaginarios y el concepto y la definición de las cosas, porque nosotros con la imagen podemos redefinir ese concepto y darle el vuelco y pensar en qué concepto vamos a darle a nuestras fotos cuando las vamos a mostrar. Entonces es muy importante definir qué es un humedal y entender eso desde una lógica colectiva. Entonces, las preguntas como aconsejables es cómo se ven los humedales, qué hay en los humedales, a qué huelen, qué humedales conoce o ha escuchado que existen en Bogotá. Entonces, no sé, les quiero hacer la pregunta a ustedes teniendo en cuenta como el proceso que han llevado, como cuál es la respuesta a estas preguntas que ustedes han intentado contestar. Entonces, para ustedes, a ver si tiene relación con lo que yo investigué y les voy a mostrar abajo, de qué es un humedal. ¿Alguien se atreve a decir cosas? Listo, por aquí. Bueno, así como abuelo de pájaro, para mí un humedal lo veo como un oasis en la ciudad, como oasis separados. Huelen siempre como a verde, como a clorofila, como a algo así, que pues es un olor que uno en la ciudad no siente nunca, solo cuando vaya. En los humedales uno encuentra generalmente, además de personas haciéndole daño, encuentra muchísimos animalitos, sobre todo aves.
Entonces hay un ave que no sé cómo se llama, yo la tengo aquí en las fotos que traje, que es como, es un pajarito que tiene las patas palmeadas y de color azul, es la tingua. Y pues lo que me genera cuando veo un humedal es angustia por ver la cantidad de construcciones alrededor o dentro de los humedales como el Santa María del Lago. Es como eso. Bueno, buenos días, perdone que ya haya llegado un poquito tarde. Quiero decir, nosotros somos guías ecológicos y desde hace tiempo, pero para nosotros es, digamos, como un llamado a todos nosotros a que salvemos los humedales. Son corredores precisamente ecológicos. Uno no ve, pero realmente un humedal tiene dos aspectos, lo que vemos por encima y lo que vemos por debajo. Entonces hay dos aspectos, uno que es el hídrico, que es la forma como corre precisamente como si fuera el riñón de los ríos, porque tiene su conexión, pero hay otra parte que llamamos higro, que es la formación geológica como ha sido desde tiempo atrás y que comunica también. O sea, digamos, hay unas cosas que no vemos, pero son como si fueran las venas de nosotros comunicadas internamente. Perdón. Yo soy de Kennedy, allá tenemos 3 humedales que realmente el crecimiento urbano los ahogó por un lado. Y la otra es que en la práctica, digamos, todavía se sigue alguna pelea, digamos, con, por ejemplo, el humedal de la vaca, que está el burro, la vaca y techo. Entonces resulta que el humedal de la vaca, todavía hay una pelea con un señor que tiene una gran extensión de una partecita, o sea, el humedal de la vaca ustedes lo ven pegado a la parte, digamos, de abastos, pero resulta que hay otra parte de conexión interna que más o menos cruza la avenida que termina el Parque Cañizales y continúa hacia abajo más o menos como unas 2 o 3 cuadras. Voltea a la derecha y encuentra un gran parqueadero y una gran cosa que ese señor, yo no sé por qué no lo han sacado para que tuviera más poder que cualquiera, y se ha tomado esa conexión que es una partecita del humedal. La otra es que tenemos precisamente una riqueza número 1, nosotros lo vemos también con los turistas a nivel extranjero, por ejemplo el cucarachero, que es una de las especies, digamos, endémicas y únicas en esta parte del ecosistema, y los extranjeros, sin mentirle, digamos, como es un turismo un poco, digamos, de un nivel de categoría y de asequibilidad económica muy fuerte, pero al mismo tiempo son investigadores y exigentes en su cosa. Entonces ellos buscan un animalito que sea único y eso ha pasado precisamente por el lado de la floresta y en otra parte en un humedal que ya prácticamente se está acabando, que es el que tiene que ver con Bosa y Soacha. Gary Style nos decía eso precisamente, Gary Style, ustedes lo conocen. Yo quiero dejar ahí, pero prácticamente le da a uno tristeza que la gente todavía no valora los humedales, que son un pulmón, que son un corredor biológico y que nos sirven para la vida y que nos dan mejor calidad de vida. Yo tengo una fotografía de un urbanizador ahí al lado del humedal del Burro, que mostraba el humedal como sector verde y como parte precisamente de eso en la venta integrada dentro de eso. Entonces hay una cosa interesante que nosotros debemos incorporar, así como hacen ellos, en la calidad de vida. Si supieran cuánto nos sirve y que son corredores tanto de aves migratorias como de aves que están aquí a nivel de la región de la sabana. Por ejemplo, por eso tenemos el pato canadiense y otras especies. Y como decía la señora, tenemos la gallina precisamente del agua, que le llaman así, la gallina de agua, pero es realmente nuestra tingua, nuestra ave de la sabana de Bogotá, precisamente la tingua azul. Gracias. Bueno, entonces, consultando con amigos y leyendo artículos en internet, sacamos como esta conclusión y vamos a empezar por la relación bucólica de los humedales, es decir, ese género poético que le vamos a pasar a la imagen para poder contar estos humedales. Entonces, pues primero definir qué son los humedales
teniendo en cuenta una colectividad. Entonces, tenemos en que es un ecosistema único, equiparable a los páramos. Es como lo que he escuchado y lo que como lo que coincide mucha gente. Y como lo han dicho ustedes, hay una riqueza en la diversidad de fauna y flora y se puede también definir como un pulmón de la ciudad. Entonces acá sí también como está muy acertado con lo que tú decías de que muchos coinciden que es un oasis de la naturaleza. Entonces, y eso se relaciona con que es un último resquicio natural. Y volvemos al contexto que dábamos ahora de que en la década de 1950 Bogotá tenía cerca de 50.000 hectáreas de humedales. No sé si el compañero aquí que conoce más del tema sobre humedales. Perdón. Así como se ve, se dice que hay declaratoria de 13 humedales, pero se están luchando, se tienen 15, inclusive se llegan como a 21. Entonces, ¿qué pasa? Los que vemos así por encima, pero resulta que en todas las partes, digamos, de las vertientes de los ríos, hay humedales que inclusive aparecen muy pequeñitos, a veces un área así que grande aquí como tenemos esto, pero eso es parte del humedal, de la conexión. Entonces lo mismo pasa con Tunjuelito, lo mismo pasa con otras rondas de los ríos, que aparentemente se ve allá, pero ahí está el humedal. Bueno, entonces esto es como una cosa. Entonces tenemos un pulmón de ciudad, un ecosistema único, un oasis de naturaleza, y otros coinciden en que también lo ven como una especie de pantano o laguna pequeña donde migran aves. Entonces todas las aves que vienen a parar de esos lugares donde está llegando el hombre vienen a buscar refugio en ese resquicio único pulmón de ciudad que queda acá en Bogotá, por poner un ejemplo. Otros también coinciden en que es un espacio recuperado, que es lo que nosotros le apuntamos cuando estamos haciendo veeduría y cuando surgen estos espacios de memoria a los humedales, de activismo desde la palabra, desde la imagen, desde el periodismo. Y otros también lo ven como recreación pasiva y contemplación. Aquí también aparece que es un ecosistema natural de la sabana bogotana perdido por la urbanización. Volvemos a lo mismo, el hombre ocupando espacio en la naturaleza, demandando territorio, demandando como construcción de ciudad, y eso se relaciona con la utilización de los humedales como espacios habitacionales. Es decir, aquí lo vemos como los condominios que ganan como un plus porque están al lado de un humedal. Entonces, esas construcciones y esos proyectos habitacionales buscan los humedales como un plus para darle a los clientes y decirles, mire, compre aquí, tiene una hermosa vista, tiene un humedal, pero no se dan cuenta que están afectando gravemente el ecosistema, el humedal. Entonces aquí vienen una serie de relaciones problemáticas como que lo ven como lugar inseguro, de abandono, de basurero, como un espacio baldío sin propietario, que allí hay vegetación extraña o foránea. Entonces todas estas relaciones problemáticas con nosotros definimos y entendemos que es un humedal, nos sirven para poder pensar cómo abordar el humedal desde la imagen. Entonces nos vamos a ir a buscar estas imágenes o vegetación extraña y foránea y vamos a intentar hacer como una catalogación o un documento social de cuáles son esas vegetación extraña o foránea y vamos a tomarle fotos a esa vegetación y vamos a construir obra o imagen a través de eso. Otros coinciden con la inseguridad y entonces dicen, es que ahí habían matado a una señora y la botaron por allá, es lo que me dijo la otra vez un compañero. Y también lo ven como rellenos sanitarios formales o informales, que esto pues da mucho, o aquí hay como una especie de petróleo para nosotros empezar a denunciar eso y contar como y fotografiar esos rellenos y
y cómo se relaciona, cómo afectan los humedales. Y al final traigo una imagen, una serie fotográfica sobre este tema de los rellenos y los basureros. Entonces, ¿cuál es la necesidad? La necesidad bucólica. Entonces queremos una ciudad menos gris, como una especie de jungla de concreto. Entonces, y luego eso se relaciona con que los humedales pueden llegar a convertirse en un remanso de paz, en la apropiación o orgullo por la biodiversidad, en la reparación o la reparación del daño ambiental. Entonces aquí volvemos con la palabra recuerdo de un mundo natural, y es el vínculo con el pasado. Entonces ahorita vamos a empezar a mirar cómo un fotógrafo de acá, bogotano, que se llamaba Gumersindo Cuellar, empezó como a preocuparse por el río Bogotá, por los humedales, por mostrar ese espacio un poco salvaje de cómo era Bogotá antes. Y entonces vamos a ver con las fotos de él y nos vamos a trasladar al pasado de cómo era Bogotá con esas 50.000 hectáreas de humedales. Entonces hay un vínculo con el pasado y son como portales dimensionales a lo que era natural antes de la urbanización. Entonces también hay como una lucha por mantener la conexión con lo prístino, es decir, con lo puro. Ahorita vamos a ver en las fotos y lo prístino, lo puro se va a ver ahí como reflejado en esas fotos que vamos a ver de Gumersindo Cuellar. Entonces aquí hay como unas palabras clave que es humedal, naturaleza, ideal, imaginario y territorio. Bueno, entonces Gumersindo Cuellar fue un fotógrafo con muchas facetas. Él fue fotógrafo que acompañó políticos, fue fotógrafo que se encargó fue uno de los primeros fotógrafos en ir a cubrir unos olímpicos fuera de Colombia. Entonces gracias a él nosotros pudimos ver cómo eran esos Juegos Olímpicos en imagen, y no solamente escuchar lo de la radio, ni solamente mirar, leer los textos, sino también nos dio la oportunidad de ver en imágenes esos Juegos Olímpicos, pero además capturó imágenes de varios espacios naturales del altiplano cundiboyacense. Entonces allí se destacan las series que hizo de la laguna de Tota, de la laguna de Fúqueme y en detalle del Salto del Tequendama. Entonces, empecemos aquí con esta foto del acueducto nuevo, el embalse de la Regadera y la planta de tratamiento de Vitelma. Entonces, ¿cómo empieza Bogotá a apropiarse de esos espacios, a pensar el uso del agua? Porque también cuando hablamos de los humedales hablamos de la conservación del agua. Entonces, ¿cómo empieza Bogotá a pensar en abastecer a toda esta cantidad de gente? Entonces aquí vemos una foto de las obras de la construcción del embalse de la Regadera en 1938. Entonces, acá vemos que el registro es muy serio, es muy objetivo. O sea, todavía no se está planteando como un recurso poético de la imagen, sino que nos está mostrando, mire, así era el embalse de la Regadera. Entonces, el embalse de la Regadera lo construyeron para conducir el río Tunjuelito para que llegara a la planta de tratamiento del embalse de Vitelma y así abastecer a toda la ciudad de agua. Entonces es muy valioso que existan estas imágenes porque nosotros podemos ver cómo empezó todo, cómo se empezó a gestar este tema de pasar de 50.000 hectáreas de humedales a 667. Entonces se idearon la construcción del acueducto nuevo, que es el nombre que se le dio a las obras realizadas entre 1933 y 1938 para mejorar, como venía diciendo ahora, el abastecimiento de agua potable en Bogotá. Entonces, dentro de este proyecto se adelantó la conducción del río Tunjuelo mediante la presa que acabamos de ver, y así entre 1934 y 1938 se construyó el embalse de la Regadera.
en la confluencia de los ríos Curubita y Chisacá en la cuenca alta del río Tunjuelo. Ahorita vamos a ver las fotos del río Tunjuelo. Entonces miren, esta también es una foto de las obras de construcción del embalse de la regadera. Aquí es como, esto es lo que ellos nombran como un rebosadero o aliviadero, que viene siendo la estructura que permite la evacuación de exceso de agua. Y esta de acá, vamos a ver ahora la planta de tratamiento de Vitelma. Entonces, eso se hizo en los gobiernos de Enrique Olaya Herrera y Alfonso López Pumarejo, que fueron como personajes que se preocuparon por revolucionar y como meterle un poco de tecnología, pero en ese entonces no se pensó en que esto iba a afectar de pronto los ecosistemas, el ecosistema de los humedales acá en Bogotá. Entonces, por ejemplo, yo creo que se habla de entre 2 millones de habitantes, 3 millones de habitantes, si no estoy mal. Entonces, dentro de este proyecto se construyó la planta de tratamiento Vitelma, que aparece acá abajo en las fotografías que ya vamos a ver, ubicada en el municipio de San Cristóbal, al suroriente de la ciudad. Entonces se construyó también entre 1933 y 1938 y fue la primera planta de tratamiento moderna del país. Entonces, acá tenemos como una imagen que a mí me pareció muy surrealista y me pareció como que muestra esa idea de que Bogotá antes era un gran humedal, y me hace acordar, y les voy a contar un poco una anécdota que se sale un poco de Bogotá, pero es de Finlandia, Quindío. Entonces en Finlandia decían que del parque salía agua, de la mitad del parque, y había micos y salía agua parecido como a esto. Pues obviamente eso ya desapareció y Finlandia ahorita abastece como a 3 municipios del Quindío y es como una cuenca hídrica y la estrella hídrica del Quindío. Entonces, esto que vemos aquí es agua del río Tunjuelo que viene desde esa cuenca alta hasta la planta acá de tratamiento de Vitelma. Entonces así se veía. Todas estas fotos están en la biblioteca virtual del Banco de la República y se pueden descargar. Hay cerca de 1800 negativos que la biblioteca se encargó de digitalizar y que se pueden descargar en muy buena resolución. Solo uno de los fotógrafos que tenemos dentro de la colección y que ha registrado un poco el tema ambiental en Bogotá, pero hay otros muchos. Yo de hecho ahora que estoy terminando de revisar unos archivos fotográficos, después les voy a compartir un par de fotografías del Parque El Lago y son fotopostales. La verdad, para no decirles qué, pero quedé plop. Dije, esto era Bogotá hacia los 30 también, no lo puedo creer, pero bueno. Sí, entonces bueno, hay varias formas, yo les voy a mostrar 2 rápidas. La primera, y creo que podría ser la más fácil, es entrar a Google, común y corriente. A ver si lo tengo por aquí. Sí, aquí estoy en Google, perdón. Y me ingreso, pues pongo Banrep Cultural, que es la página web cultural del Banco de la República, Banrep Cultural. Se supone que me debe ingresar a esto, Banrep Cultural, www.banrepcultural.org. Y aquí tengo una sección que se llama colecciones especiales, ¿cierto? Entonces yo puedo ingresar a temas. Fíjense que aquí está nuestro proyecto La Paz se toma la palabra, perdón, acá está La Paz se toma la palabra y está Agua, un patrimonio que circula de mano en mano, que son estos 2 proyectos que estamos tomando nosotros como referencia. Y entonces ahora sí, esa primera opción que yo tengo es ingresar por el catálogo en línea, ¿listo? Por el catálogo en línea, ¿yo qué voy a hacer? Voy a buscar a este fotógrafo que me referenció Gabriel. Yo digo que se llama Gumersindo Cuellar, sencillamente yo pongo la palabra Gumersindo Cuellar y esto me va a llevar al catálogo de nuestra biblioteca.
que es por donde cualquier investigador inicia, o cuando estábamos en el colegio. Bueno, ustedes usaron otro sistema usamos otro sistema menos actual, menos tecnológico, por decirlo de alguna manera, que este. Pero bueno, entonces si yo entro acá y hago este ejercicio, aquí me dice, mire, aquí está la página, hay una página web completa con la colección de Gumersindo Cuéllar. Entonces, listo, yo ingreso a esa página y voy a ver algo de lo que Gabriel nos mencionó. Las información sobre quién es este señor Gumersindo Cuéllar, qué fue lo que hizo, cómo es la colección digital, qué fotografió. Entonces, esto es aquí, mire, nos cuenta un poquito de su vida, incluso nos lo pone en una imagen. Chévere. El archivo, ¿de qué se trata? Este archivo de Gumersindo Cuéllar, que está aquí en la red de bibliotecas del banco. Cómo está organizada la colección digital, y pues nos va a contar cómo fue que la biblioteca digital del banco organizó estas series fotográficas de Gumersindo Cuéllar. Entonces, mire, arquitectura y urbanismo, y esto hay unas fotos muy, muy bonitas del centro de Bogotá, de cómo era el centro de Bogotá. Listo, hay otras de espacios públicos, hay otras de infraestructura y transporte, de infraestructura sanitaria, energética y telecomunicaciones, que hacen parte de algunas de las que nos mostró Gabriel ahora, de aviación, de arte, de eventos políticos, que nos lo mencionó Gabriel, de eventos culturales, cívicos y religiosos, eventos deportivos, personas o personajes, revistas, desfiles militares, trabajo de industria, y estas que son de pronto las que más nos podrían interesar a nosotros, ¿sí? Y cuando uno está escribiendo la crónica, valdría mucho la pena que si estoy escribiendo sobre el humedal del lago, Santa María del Lago, y encuentro fotografías del humedal del lago, yo pudiera mostrar cómo era el humedal Santa María del Lago en los 30s, en los 20s, y cómo es ahora. Entonces, por eso es tan importante recurrir a estos recursos que hay en la colección digital o en la colección física de la biblioteca. Quizás algunas no estén en digital, pero pues con lo que tenemos hay una cantidad muy buena de recursos. Bueno, entonces ese es el ejercicio. Aquí al final le dice, explore aquí la colección digital del archivo de Gumersindo Cuéllar, y lo lleva uno a algo que llamamos Babel. Babel es donde está toda nuestra colección digital, desde la otra colección que les recomendaría que revisaran, que es la de los archivos de Gutiérrez de Alba. Ahí hay una serie de dibujos, ya no sé las categorías, pero una serie de representaciones gráficas. Hay una sobre Bogotá, pero pues en general sobre los viajes de este personaje. Pero bueno, aquí se ven las fotografías, y si por ejemplo yo quiero ver esta del Acueducto Nuevo Bogotá, espero que no sea la misma que Gabriel nos mostró. Entonces, aquí miren, pueden descargar. Esa es la otra ventaja también de tener esos archivos. Obviamente, como lo que hace Gabriel, él cita de dónde está tomando. Eso es el único, digamos que la única condición para tener nuestros derechos. Viene esta otra imagen. Y pues, ¿qué otra cosa tenemos en nuestra colección digital? Que a veces uno no la puede recuperar, pero que sí nos la da el sistema, y es la información adicional que hay sobre esa imagen. A veces uno ve la imagen, ¿dónde es esto? ¿Quién será ese personaje? Cuando esté en nuestra biblioteca digital, casi siempre sabemos quién es, dónde es, cómo es, de qué año. Entonces, toda esa serie de datos adicionales que nosotros llamamos en bibliotecología o en las bibliotecas metadatos, son esos datos adicionales que le permiten a uno organizar esta información y ponerla al servicio. Así, entonces esa es una opción fácil. La segunda opción, pues, es entrar directamente a Banrep Cultural y luego irme a la biblioteca virtual. A ver si mi internet me ingresa rápidamente. Incluso pensaría que hay una tercera. OPAC es el sistema donde yo puedo buscar si la biblioteca tiene un libro o no, si tiene una fotografía o no. Entonces yo puedo poner OPAC Banrep Cultural. Les estoy dando secretos para buscar en Google. Eso creo que puede ser una tercera opción. Esta segunda, entonces me voy acá, aquí miren, catálogo en línea, y voy aquí a donde dice biblioteca digital, a ver si la estoy viendo, biblioteca virtual. ¿Sí? Y aquí mi biblioteca virtual, en ese link, pongo Gumersindo Cuéllar, pongo Pepito Pérez, pongo humedales, pongo a ver qué me arroja la biblioteca virtual. Ojo, no porque no esté en la biblioteca virtual, necesariamente no esté en la biblioteca física, ¿sí? Significaría que probablemente no se ha podido digitalizar,
¿sí? Pero exploren ambos recursos, tanto la biblioteca física como la biblioteca digital. Y aquí, si yo me meto aquí a este OPAC Banrep Cultural, esta es nuestra biblioteca física y digital, aquí está todo, ¿cierto? Entonces yo, por ejemplo, voy a hacer el mismo ejercicio, Gumersindo Cuéllar. Esto es una forma pues muy rápido de buscarla, le doy buscar, es el catálogo que todos conocemos, ¿cierto? Y aquí me dice, mire, está Gumersindo Cuéllar a la primera página, lo que sea. Veo también una serie de metadatos, me cuenta un poquito, pero al final le dice, mire, enlaces aquí, entre aquí para consultar una página. Cuando ustedes vean ahí es porque hay un proyecto grandísimo alrededor de ese fotógrafo o ese autor, ¿sí? Dependiendo de lo que sea, hay un proyecto grande, y si hago clic seguro me manda nuevamente a la página inicial. Pues es otra opción de llegar ahí. Cualquiera de estos 3 caminos que les acabo de mostrar, pues nos lleva siempre a lo que tengamos en nuestra biblioteca física o digital. Y ya no meto más la cucharada. Muchas gracias, Uli. Pensemos que si yo les digo el nuevo acueducto y les describo en palabras, siendo yo un buen escritor que les puede recrear en palabras todo un mundo en la cabeza, pensemos si estas imágenes no existieran, ¿qué pasaría? Entonces yo creo que esa es una pregunta antes de hacer las fotos que vamos a hacer para nuestras crónicas, pensar en qué puede pasar si nuestras fotos no existieran más adelante. ¿Qué pasaría con otras generaciones que quieren conocer estos humedales que pueden desaparecer y no los van a poder ver y se los van a tener que imaginar leyendo o solamente escuchando? Entonces, antes de hacer estas imágenes, pensemos en qué puede pasar si no las hacemos. Entonces aquí veníamos en que estábamos en la planta de tratamiento de Vitelma, que es donde viene a parar toda el agua del río Tunjuelo después de pasar por el embalse. Entonces acá viene el agua. Tin, tin, tin. Entonces ahorita sí pasamos al río Tunjuelo, su conducción mediante una presa y las formaciones geológicas en su cuenca media, que son como las fotos más increíbles que yo pude como mirar y vamos a ver de Gumersindo Cuéllar. Entonces el río Tunjuelo, también conocido como Tunjuelito, es el segundo mayor río de Bogotá y nace en el embalse de Chisacá y desemboca en el río Bogotá. Atraviesa en su recorrido distintos sectores del sur de la ciudad. Sus aguas fueron utilizadas para el abastecimiento de agua en la ciudad a través de las obras del acueducto nuevo, como ya les había dicho. Entonces aquí está el río Tunjuelo. Y a mí me parece como una imagen de nuevo que trae a colación como lo prístino, lo puro. Así era. Entonces de nuevo, ¿qué pasaría si esta imagen no existiera y no quedara al menos el recuerdo de cómo era el río Tunjuelo antes de estas obras? No queda sino la foto. Claro, claro. Y ahorita… No necesariamente es de Gumersindo Cuéllar. No, por eso. Sí, claro. Sí, Es que la pregunta va a lo que tú dices, ¿qué pasaría si no Sí. sí, existiría la pintura. Entonces, claro. Como la exposición que tenemos, perdón, sigo yo referenciando, ojalá vayan a la exposición de libretas, de dibujos que tenemos acá en la biblioteca antes de que se cierre, porque creo que ya se cierra en julio. Otro de esas formas de representación gráfica, antes o durante, antes y después de la fotografía, pero que son recorridos, como lo que hacíamos nosotros cuando estábamos también en el colegio de hacer nuestro herbario, ¿cierto? Nuestra libretica de dibujos pequeños, registrábamos lo que nosotros veíamos, esa es otra forma. Sí, es que cuando se está investigando y haciendo, nos pasa a nosotros también como guías, y porque uno ya no se remite a esos guiones que son común y corriente, ¿no? Realmente uno, si quiere mostrar la cara del país y la ciudad, tiene que investigar y dar cosas nuevas, que a veces la gente no conoce. Entonces, por ejemplo, tenemos la investigación y el apoyo, gracias que nos dan ustedes por la investigación que se hace en la biblioteca, pero también la biblioteca tiene esa parte, digamos, dibujos y
colecciones de pinturas, porque sería interesante, eso complementa, por ejemplo, así como veía Ríos, como veía otra gente, etcétera, ¿no? Gracias. Sí, sí, exactamente. Aquí la biblioteca, yo como la veo para el potencial que tiene para las investigaciones que cada uno de nosotros está haciendo, es, es amplísima en el sentido de que depende de lo que yo quiera investigar. Si yo estoy investigando volvamos al caso del humedal Santa María del Lago. Yo digo, la biblioteca tiene colecciones de fotografía, yo exploro las colecciones de fotografía a ver quién registró. La biblioteca tiene colecciones de pintura, tiene colecciones de grabados, tiene láminas, tiene postales, yo exploro en esas otras, pero también tiene libros, y en los libros de pronto hay fotografías de otras personas, ¿sí? Hablando solo de imagen, pero también tiene otros libros donde hay crónica, entonces yo exploro la crónica, o de pronto yo exploro, no sé, los libros técnicos, o los libros álbum donde hay solamente imagen, ¿sí? O recreaciones. Es independientemente del formato, pero nosotros sí como biblioteca tenemos un banco también. Ahora bien, en el catálogo que yo les mostré, uno podría filtrar. Yo digo, ¿qué hay sobre humedales? Y hay un filtro donde dice el formato. Yo quiero ver qué hay sobre humedales en video, ¡pum! Y miro qué hay en video. Yo quiero ver qué hay sobre humedales en láminas. Filtro por láminas, postales, Mucho, es independientemente del formato, pero sí nosotros tratamos de adquirir en la medida de lo posible diferentes tipos de colecciones. Perdón que interrumpa un poquito. Gracias. Resulta que, digamos, ahorita se está llevando y nos ha sucedido con diferentes organizaciones. Por ejemplo, la Universidad de Cornell le permite a uno ir desde cero, como dice, usted hace una visita y va subiendo bajo características de fotografía, como usted quiera. Y entonces es interesante porque está haciendo una colección, inclusive tiene de varias partes de Colombia. Y lo mismo, entonces la pregunta va en lo siguiente, o sea, la biblioteca tiene conexión con otras colecciones a nivel internacional que complementarían, por ejemplo, sirve para la investigación. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta lo que dice aquí el señor, pues replanteemos la pregunta. ¿Qué pasaría si no existiera imagen de lo que nosotros estamos investigando? Entonces, pensar en que nuestras crónicas van a tener imagen y qué pasaría si esas imágenes no existieran. Entonces pensar en las imágenes que vayamos a hacer, qué pasaría si no existieran. Entonces ahí ya como nosotros tenemos un criterio de qué vamos a fotografiar y cómo lo vamos a hacer. Ahorita lo que estamos viendo es algo como muy los inicios de la fotografía. Vamos a fotografiarlo todo, vamos a mostrarlo todo de manera objetiva. Ahorita vamos a ver otros fotógrafos que han revolucionado ese pensamiento de la imagen. Hay fotógrafos que construyen una nueva planta a base de desechos. Hay fotógrafos que crean maquetas con elementos de humedales. Hay fotógrafos que crean maquetas sobre la nieve, sobre paseos de la nieve. Y hay fotógrafos que crean su trabajo a través de programas radiales. Entonces, por eso empezamos aquí por Gumersindo, que es vamos a fotografiarlo todo, eventos sociales, gente, arquitectura, y así empezó la imagen. Y sí, como un registro o documento social del mundo. Entonces aquí vamos a pasar rápido un poco el río Tunjuelo. Entonces luego pasamos a las formaciones geológicas de la cuenca media del río Tunjuelo. Y es posible que estas formaciones daten de los periodos del Plioceno o Plioceno, o sea, tiempos que ni siquiera me sé el número de años atrás. Pero entonces se trataba de formaciones de arcilla, grava y arena que se ubicaban en el sector en el que actualmente, y la información que aparece ahí es del 2007, de 2017 se encontraba la ladrillera Santa Fe. Entonces creada a mediados del siglo XX, el Portaluzme y el Centro Comercial Altavista. Entonces al parecer estas formaciones desaparecieron hace cerca de 25 años. Entonces mire cómo era ese paisaje y pues gracias a que si se fotografía todo podemos ver ahorita. Sí. Entonces mire.
Aquí pues el fotógrafo utiliza una cámara grandísima de placas donde tienen que demorarse mucho tiempo para hacer la imagen y por eso tiene tanto detalle la fotografía, la imagen. Mire, eso parece otro país, otro lugar, incluso otro planeta. Sí. Entonces uno podría como hacer un reportaje gráfico a base de estas imágenes y yéndose a fotografiar cómo está ahora ese lugar, qué diferencia hay entre el pasado y el presente. O hay otra gente que hace activismo y imprime estas imágenes grandes y va y las pega en la calle para que la gente se dé cuenta de cómo era esto antes. Sí. Sí. Lo siguiente, ya que vemos eso, resulta que hay una cosa interesante, ¿cómo se construyó Bogotá? ¿De dónde sacaron los ladrillos de barro? ¿Sí? De los chircales y esa parte precisamente que formaba parte de todos esos componentes. Lo mismo pasa con la piedra, ¿no? Y entonces es como para reflexionar que cuando vemos un edificio aquí de la zona, de la Plaza de Bolívar o la Candelaria, ¿de dónde fue traído y qué se... Es decir, que en relación a lo que él dice, podemos sacar una conclusión bastante apresurada, pero podríamos decir que de este paisaje salió el material para construir en la Bogotá antigua y que se traspasó este paisaje a lo que vemos ahora en la Bogotá antigua, en la Candelaria. Entonces, eso es muy interesante. Incluso podría ser claramente el tema de una crónica, Claro. de una crónica o de un muy buen fotorreportaje. Los ladrillos para construir la Bogotá antigua salieron de las formaciones geológicas de la cuenca del río Tunjuelo. Una investigación larga y que pues uno, aquí estamos lanzándonos a una tesis que tenemos que probar, ¿cierto? Pero de eso hace parte el ejercicio de la crónica, ¿no? Uno hace entrevistas, uno lee, uno escarba todas sus fuentes, investiga. Nosotros somos investigadores en este momento para poder contar esas historias que nosotros tenemos que contar. Perdón que diga, esa es la construcción de memoria, o sea, la construcción de memorias la hacemos todo. Entonces lo que dice la señora hay que ver precisamente, pero eso es lo que debemos hacer. Gracias. Okay. Entonces, el papá de mi abuelo le dio por estar en el Bogotazo, acá en Bogotá. Entonces yo pasé un mes de desocupado buscándolo en las imágenes que hizo el fotógrafo Lunga. Entonces lo encontré. Pues yo creo que lo encontré, no sé, igual sale como borroso. Ahorita vemos la imagen. Entonces eso me parece muy chévere de la foto de archivo, de que nosotros pensemos en más adelante cuál es la importancia de las imágenes que vamos a hacer y qué le van a aportar a la gente que las va a ver en unos años. Entonces aquí ahorita seguimos con Gumersindo Cuellar, que es como el pilar. Entonces ahorita vamos a ver el paisaje del río Bogotá. En la primera imagen vamos a ver el puente grande, y este puente de 7 arcos fue construido en el siglo XVII sobre el río Funza. Entonces, acá está. Entonces se ve una señora ahí posando, y incluso si esta imagen tuviera color, yo creo que las aguas tendrían un color muy diferente al que tienen ahora. Sí, miren. No, se conservan las bases de este puente que fue declarado bien de interés cultural. Yo creo que existen unos 3 o 2 arcos del puente. Sobre el río Funza en Fontibón. Anteriormente se llamaba el río Bogotá, también le decían el río Funza. Sí. Entonces, para aclarar, digamos, situándonos en el contexto, ¿qué era? Sí, correcto. Entonces, es hacia la zona de Fontibón, me parece. Y seguramente se vería el agua de otro color y la señora no podría estar acá.
a ese lado. Sí. Pero perdón, es interesante, me parece que ella cogiera agua del río. Ese puente no es ese puente chiquito que queda como un arco así Sí. y que ahora iban a agrandar para agrandar la vía. Yo creería que sí, porque aquí encontramos que se conservan las bases de este puente que fue declarado bien de interés cultural. Entonces, el puente grande es diferente al puente de Aranda, ¿no? Sí. Existe, es el puente de Aranda que se trasladó. No, el de Aranda ya, ese ya no existe nada. Entonces, No, ese lo trasladaron. Yo creo que aquí no Ahí tenemos una tarea grandísima. sí. Nos dejaron tarea. Entonces, Ahí luego tenemos viene la tarea. El puente del común. Ese sí, así se veía más o menos. Y vea los árboles como parecen, como si fueran como una especie de fantasmas. Pero eso se lo aporta la fotografía en blanco y negro y el grano y el tipo de cámara que utilizó el Tú fotógrafo. mencionaste una palabra bien interesante que, bueno, estamos hablando de fotografía, dijiste grano. ¿A qué se refieren los fotógrafos cuando hablan de grano? El grano es como sí, como lo que se conoce ahora como píxel, pero es la plata que tiene la película en el fotograma. Entonces, a veces esa plata o se puede estallar y eso se relaciona con la luz que recibe la película, y entre menos luz reciba y más la placa esté como expuesta a la luz, más el grano se va a estallar. Sí. Entonces, pues esta es la vista del río Bogotá, anteriormente el río Funza, con el puente del Común ahí al frente. Se sabe que es un puente colonial que fue construido a finales del siglo XVIII por iniciativa del virrey Espeleta. Aquí está. Y aquí vienen las imágenes que Gumersindo Cuéllar como que hizo del río Bogotá, y así era antes. Mire. Es otra cosa, totalmente diferente. Sí. Bueno, entonces aquí pasamos a la represa del Muña, las regatas y la contaminación. Entre 1941 y 1944, las empresas… Lo de Vitelma, y entonces, qué pena con ustedes, yo quiero hacerles una invitación a que ustedes visiten la planta de Vitelma. Nosotros la hicimos precisamente cuando nos tocó de guías del Bicentenario, nosotros trabajamos con el IDPC. Entonces resulta que está tan bella y tan bien restaurada que tiene precisamente una técnica inglesa, y ustedes pueden ir a mirar cómo son hechos los elementos de cobre y qué significa, y está como un museo. Lo que pasa es que ahorita el acueducto también la dio, digamos, en funcionamiento, porque antes no estaba en funcionamiento, se restauró y está muy, muy interesante, muy, muy bella en todo. Entonces vale la pena si ustedes quieren mirar inclusive la hechura, la manera como hicieron los ingleses, las formas, todo aparece ahí, y aparece si ustedes quieren complementar alguna crónica sobre eso. Es muy bella. Gracias. Entonces acá pasamos a la represa del Muña, a las regatas y a la contaminación que hay ahorita en ese lugar. Entonces, las Empresas Unidas de Energía Eléctrica empezaron su construcción entre 1941 y 1944 y está en el municipio de Cibaté. Para llevar a cabo estas obras, la empresa de energía de Bogotá se dice que forzó el desplazamiento de familias campesinas que vivían en el territorio de inundación, y luego de esto se crearon los clubes de pesca deportiva. Hoy el lugar tiene problemas de contaminación y mosquitos. Entonces hay una frase por ahí que dice como lo cogió el ensanche. Entonces se dice que quiere decir que el gobierno compró el territorio donde usted vive, entonces a usted le tocó irse de ahí. Pero en este caso lo que pasó fue que la empresa de energías de Bogotá desplazó, al parecer, a estas familias campesinas que vivían en el territorio de inundación.
Entonces, estas son las fotos de las regatas en el lago del río Muña. Acá están. Sí. Esta imagen se parece mucho a la de un fotógrafo que se llama Henri Cartier-Bresson, que se llama Familia. La foto de Henri Cartier-Bresson se llama Familia a orillas del río Sena. Espera a ver, yo creo que… Vamos a ver si la busco. Espérate que no les… Mira, algo me pareció como si fuera una… tiene una cosa muy similar a esta imagen. La idea, sí, mira. Acá está la gente. Sí. Podríamos cambiarle el título y poner Paseo de olla en el río Bogotá en 1938. ¿Qué es lo que hace un fotógrafo que se llama Joan Fontcuberta y juega con todas esas relaciones? Y aquí en el Banco de la República estuvo con su exposición para Idol. Ahorita vamos a ver el trabajo de él. Entonces, bueno, acá pasamos de las regatas y luego viene el Humedal Club Los Lagartos, que a mí me pareció muy loco que antes ahí, o no sé si todavía están las aguas termales ahí. Entonces es un club que está ubicado en la actual calle 116 con carrera 72. Fue fundado hacia 1937 por el ingeniero David Gutiérrez Vanegas bajo el nombre Club Aguas Calientes, por lo mismo de los termales. Entonces, el lago fue producto de una intervención que en los años 30 realizaron los ingenieros fundadores para así lograr ampliar el espacio de la fuente de aguas termales. Y mire esta foto, parece como si hubieran usado como película infrarroja. Sí. Y así se veía el club. Mira. Vista del Humedal Los Lagartos, se registra como aquí, acá se ve esta pareja dando un paseo. Entonces, bueno, volvíamos a lo mismo. La fotografía empezó con el afán de registrarlo todo y de esa época pocos les importaba como hacer denuncia con la imagen, como denunciar. Y acá esta imagen como una especie ahí de pie de página de cómo se veía el cerro allí de Guadalupe antes. Sí, eso iba a decir. Y incluso ahorita se ve gente bajando del cerro, familias que bajan con los burros a reciclar acá en el centro de Bogotá. Sí. Y incluimos también aquí, ya para terminar lo de Gumersindo, unas panorámicas de Bogotá en 1955 desde el barrio Egipto. ¿De qué? Aquí, ¿tocas el micrófono? Que me parece que era pequeño, Bogotá era muy pequeño, o sea, no iba siquiera, no sé hasta dónde iría, por ahí está Chantilly. Sí, entonces podríamos empezar a meterle cosas a la teoría y es que miren, así, aquí está empezando a pasar los ladrillos de las formaciones geológicas. Aquí aquí hay parte de esas formaciones geológicas en todas estas casas. Eso es una panorámica de Bogotá desde el costado norte. No, mi pregunta era que digamos que como estamos en la época de Gumersindo, como estamos en la época de Gumersindo, resulta que nosotros hacia la parte de Techo teníamos el aeropuerto de Techo. Y ahí también con ese crecimiento urbanístico y lo que sucedió hacia la época de los 50, entonces comienza a desaparecer también la parte de nosotros con relación a los humedales, ¿no?
Entonces, yo no sé si, la pregunta mía era si de pronto él tuviera alguna fotografía cuando se construyó precisamente y que venía antes del Bogotazo a la Convención Panamericana. No que yo conozca, pero no sé tú de lo que hayas revisado. Eso es Habría otro que- trabajo. por lo- Entonces, la parte B de la tarea. Él estaba tomando Bogotá así en su manera. Claro, yo lo que hice fue como ceñirme mucho al tema del agua, al tema de los humedales y de pronto estas imágenes de la Bogotá de antes. Bueno, entonces ahora sí nos venimos a la década de los 80 y a Pilar Gómez, que es una fotógrafa colombiana que le interesa mucho ver como un poco el lado místico y fantasmagórico, si lo queremos decir así, de los árboles en relación con la naturaleza. Y ella tiene una cosa muy chévere y es que la película que utiliza la pasa por procesos de calor para que las imágenes parezcan como puntillismo. Y también utiliza película infrarroja, que es lo que da ese aspecto como fantasmagórico y místico que vamos a ver ahora. Mire, esto es una imagen en Mompox. Entonces, por eso la luz se ve así reflejada en los árboles y parece como si fuera Comala, de Juan Rulfo. Entonces, en sus proyectos, ella, pues como venía diciendo, utiliza la película infrarroja, pasándole a las ramas de los árboles una presencia como radiante, como misteriosa, que revela como una energía que no se percibe a primera vista. Eduardo Serrano es el crítico que se encargó de escribir este libro de la historia de la fotografía en Colombia, creo que salió en el año 2000, y pues él allí cuenta como incluye estas fotografías y allí las saqué. No están como en muy buena resolución porque les tomé una foto desde el libro, no las pude encontrar en digital. La fotografía Serrano. Y ustedes recuerdan que esos fotógrafos antiguos tenían una cantidad de un banco de imágenes tremendo, que eran los que nos tomaban las fotografías a las familias, etcétera. Inclusive ese es otro banco de información tremenda que yo no sé, eso no lo hemos podido compilar, ¿cierto? Sí. Esos fotógrafos antiguos, o sea, los fotógrafos antiguos que Sí, No tengo ni idea. Entonces, otro paisaje muy característico de la sabana son las nubes que a veces bajan a visitar a los árboles, que es la neblina o esa bruma. Entonces, hay un fotógrafo que se llama Juan Ramón Giraldo que mira así el paisaje. Esto es de los 80. Entonces, acá se ven las nubes como si bajaran a visitar aquí los árboles y él juega como con una tonalidad aquí de verdes que se asemeja mucho a lo prístino y a lo puro que veníamos hablando. Entonces aquí vamos como haciendo un viaje en el tiempo y nos vamos a ir acercando hasta ahorita, hasta lo que llegamos. Que a lo que vamos a llegar es a pasar de lo que hay a construir lo que hay porque ya no va a existir. ¿Sí? Entonces empezamos registrando Bogotá y los humedales, pero ahorita en lo que estamos es que nos toca es construirlo porque ya no existe. Entonces Juan Ramón ha realizado estos poéticos registros del paisaje que traen a la memoria las pinturas del paisajista colombiano Gonzalo Ariza, que el Banco de la República y la Biblioteca Luis Ángel Arango tiene obras de él, y aquí saqué algunas de unos aserraderos en el Pacífico, si no estoy mal. Entonces, mire, aquí ya pasamos a la pintura. Sí. Que se salió, en se sacó fuera de la colección. 1956. Y él también juega con la neblina. Espérame, hago una corrección. Ahí, esa pintura no hace parte de la colección de la Biblioteca Luis Ángel Arango, hace parte de la colección de arte del Banco de la República, pero no de la biblioteca. Porque si la vienen a buscar acá a la biblioteca, no la van a encontrar, pero sí hace parte de la colección de arte, de obras de arte. Pero se puede consultar a través de colecciones. Sí,
Se puede consultar a través de colección, ahí dentro de la página web ya no de la Biblioteca Luis Ángel Arte, sino no de la Biblioteca de Luis Ángel Arango, sino del Museo de Arte. Y precisamente ese link fue el que incluimos aquí y aquí están las obras. Exactamente. Sí, eso es como el homónimo de la colección bibliográfica y documental. Para la colección de arte está en esa página, que nos la puedes volver a mostrar, porfa, que es la página de la colección de arte del Banco de la República, pero que son hermanitos, ¿no? Hermanitos. Unos en un tipo de colección que es documental, otros en las colecciones artísticas. Gonzalo Ariza también explora las nubes y unas perspectivas como muy... sí, y también busca como ese lado poético en la pintura, y también vemos que es muy realista, que pinta lo que ve. Y entonces sí, entonces aquí está la relación de él con Juan Ramón y su foto del valle del río Teusacá. Entonces, acá por ejemplo también tenemos esta de Gonzalo Ariza de Monserrate, que se parece mucho a la que vimos del Cerro de Guadalupe. Y yo también aquí incluí estas dos imágenes de Camino a Santa Rosa de Viterbo en Boyacá y una vista desde el mirador en Finlandia, que también las nubes vienen aquí como a visitar a los hermanos de abajo, que son los árboles. Y esta, que sí la hice con película, desde Finlandia, aquí también se ven, eran con Quindío. Es la estrella hídrica del Quindío. Entonces... Orgullo de nuestro tallerista, ¿no se nota? Sí. Y pues ahorita les voy a mostrar como unas fotos que yo hice sobre el carbón y unas carboneras artesanales que parecen esculturas. Entonces hay una cosa, y es que en el Quindío las arepas son fundamentales, y las arepas las ponen a cocinar con carbón. Entonces toda esta gente es la encargada de sacar el carbón que se utilizan en las arepas. Nos alejamos un poco de los humedales, pero seguimos en el tema del medio ambiente y la naturaleza y cómo contamos eso en imagen. Entonces mire, entonces hay un señor que se encarga de construir estas carboneras y pasa todo el día y toda la noche sentado poniéndole cuidado, y luego saca el carbón con las manos. Sí. Sí, entonces el señor se llama Rafael Antonio Pérez y es de los pocos carboneros que aún producen el combustible de manera artesanal en el Quindío. Cuando los campesinos resiembran el café, todos los palos de café van a parar a estas carboneras y después a el carbón con el que preparan las arepas, y todo el mundo allá come. Esto es en el 2016. Cuando los campesinos resiembran el café, utilizan los troncos de la mata para extraer el carbón vegetal. En el mercado, un bulto de carbón se puede vender a 25.000 pesos y salen alrededor de 50, 60 bultos de una carbonera. Sí, aquí mientras abre esa página, entonces mire, aquí él saca con las manos directamente desde ahí, y esta gente pasa toda la noche ahí en la carbonera, y a eso de las 4 de la mañana regresa a la casa y por la tarde vuelve al campamento, donde trasnocha hasta que amanece. El carbón, como venía diciendo, lo recoge a los 15 días de haber encendido la pila de madera y tierra, cuando aún las brasas están bajo el rojo vivo. Entonces, vamos a ver. Sí. Sí, entonces mire, esto era un sembradío, aquí había café. Entonces lo primero que hacen es talar el café. Sí. Sí. Una pregunta de interés cultural. Esas fotografías que nos estás mostrando de tu serie fotográfica, ¿son solo digitales o son fotografías sobre papel? Yo tengo, esta la tengo sobre, la que mostré al comienzo la tengo sobre papel. La que mostré al comienzo. Ok. Entonces, vea, aquí él está cogiendo el carbón con las manos. Está caliente, ¿no? Sí.
Pero ahí se ve, digamos, la característica del trabajo. Sí. Entonces aquí se ve como así queda y así va como, van como armando las pilas de madera. Y estas son como las esculturas, es que son como esculturas que ellos arman con los esto es ilegal. Esto ahorita es ilegal hacerlo porque es vegetal. Pero entonces sí, hay como una lucha ahí porque es como la madera que queda del... Si es un residuo pero, orgánico. Sí, lo que los ambientalistas pelean es el humo que sale constantemente, que es el que afecta la capa de ozono. Y esta es la foto. Esta es la madre. Y ahí está el hombre. Como que yo pasé, este proyecto lo llevo como en arroz en bajo porque solamente fui una vez, una noche y me quedé con él, pero lo acompañé en todo el proceso. En todo el proceso. Bueno, entonces, este es como el trabajo que yo he venido haciendo ahora con el tema de cómo las víctimas o cómo una víctima de mina antipersona regresa al campo. Nos alejamos un poco del tema de los humedales por un momento, pero seguimos con el tema de la naturaleza. Entonces ellos son una familia del sur de Bolívar que regresaron después de vivir 10 años acá en Bogotá como víctimas de mina antipersona, regresaron a Armero Guayabal. Si bien es un territorio que sufrió lo del tema de la avalancha y que llegaron como a un lugar un poco plagado de fantasmas, empiezan a surgir estas cosas y empiezan como a sembrar el maíz, a volver a recuperar el tema de la tierra. Entonces a ese lote de 22 hectáreas llegaron 22 familias víctimas del conflicto y están empezando allí a armar sus viviendas. Entonces aquí vamos a ver un video corto del libro, que es otra manera de volver a los inicios de la fotografía, el papel. Es cortico. Entonces, ese es el libro de manera rápida. Entonces, volvemos a lo mismo. Gumersindo Cuellar empieza a contar todo lo que ve, a hacerle fotos a todo lo que ve, pero ahorita los fotógrafos se están interesando en cosas muy puntuales y están utilizando estrategias muy puntuales para contar eso. Entonces, aquí hay como unas imágenes que yo seleccioné del libro que tienen que ver con el regreso a la naturaleza de ellos. Entonces, me apoyé en distintos formatos, utilicé lo que volvíamos al inicio de que es imagen y que de pronto no pensemos solo en fotografía, sino que también existe la pintura, también existen los dibujos. Y utilicé diversas cámaras, desde cámaras desechables, cámaras de película, cámaras de película un poco más profesionales, imagen digital. Entonces, acá vamos a pasar rápido. Entonces sí, acá es donde yo les digo que uno puede utilizar los recursos. Entonces él dibujó la teta de San Lucas, que está en el sur de Bolívar, y acá fue donde él pisó la mina antipersona y incluyó esa imagen en el libro. Entonces, y él acá en Bogotá vivía como una especie de pez amarrado en esta ciudad, y cuando regresa al campo entonces vemos estas imágenes de que él está volviendo a sus orígenes. Así era, esta es la teta de San Lucas en el sur de Bolívar, y aquí así llegaron allá en Armero Guayabal, un territorio totalmente diferente, pero que ellos empezaron a poblar y a llevar el Caribe hacia allá. Entonces es un pedazo del Caribe que regresa al campo, y esta vez Armero Guayabal. Sí, sí, entonces
así vemos, y me apoyé en estos imperfectos de la fotografía y en estos hongos que le dan a las imágenes para sacar estos detalles y reencuadrar la imagen. Entonces eran otras formas que nosotros pudimos pensar cuando estemos tratando el tema de los humedales, en qué hay, en el archivo que hay físico, en las fotos que tiene la gente que vive cerca de los humedales de esos sitios, y en empezar a utilizar estos recursos que se vuelven muy interesantes y a la vez poéticos. Entonces aquí, este es el hijo que ellos duermen con el mosquitero y… Sí. Sí. Esto lo hice con película. Esta foto también aquí, también la hice con película. Ahorita el color se afecta mucho por el videobin, pero entonces la vaina es porque el telón de fondo azul ahí chiquito representa los 10 años que ellos vivieron acá en Bogotá, y la crítica es que el verdadero telón de fondo de ellos no es ese telón azul ahí, sino que el verdadero telón de fondo de ellos son las montañas, de donde son. Y estas son algunas fotos de archivo que yo utilicé en el libro. De su familia, sí. Y aquí, cómo van ellos ahí replanteando el tema del territorio y el campo y la agricultura allá en Armero, Guayabal. Sí, un poco estallados los colores por él. Sí. Bueno, entonces aquí ya pasamos a otras formas de contar desde la mentira, pero que a la vez cuentan, como la mentira a veces cuenta verdades. Y John Foncuberta, vamos a ver aquí dos proyectos de él, que es la fauna y Herbarium. Entonces el objetivo de este trabajo es reflexionar acerca del modo en que el fotógrafo se aproxima a los conceptos de museo, a los conceptos de público, a los conceptos de autoría a partir de su obra fauna. Entonces esto son imágenes que él ha creado y son animales que él se ha inventado y que hace parecer como reales. Entonces esta exposición estuvo aquí a finales del 2016 acá en el Banco de la República. Sí, entonces este animal según él se llama un Mosquitrum vulgaris. Miren. Entonces esto lo tomé del texto que está publicado, el texto cultural de la exposición, y es que propone la divulgación del archivo inédito de un desconocido criptozoólogo alemán Peter Serfaugen, científico cuyo trabajo fue silenciado por sus supuestas razones de rigurosidad científica. Ahí está cuestionando el estatus de la fotografía y se está burlando de lo que nos hacen a veces parecer como real. Sí, mire este animal. Vamos a ver aquí. Vamos a ver la serie que les comentaba ahorita que se llama Herbarium, y él se inventó plantas con los desechos. Entonces nosotros también podríamos pensar en qué plantas a manera de crítica nos podemos inventar con los desechos que aparecen en los humedales. Yo no sé si ustedes conocen un libro que uno lo encuentra, lo puede hojear aquí en el Fondo de Cultura Económica, que se llama El diario del profesor Reviñón, que es un libro que uno va pasando la página. Entonces uno ve un elefante, y luego pasa un pedacito de la página y al elefante se le cambia una parte del cuerpo, y entonces tiene la parte del cuerpo, digamos, es la cabeza, y la cabeza es de un gato, entonces es gaquefante, ¿sí? Y después cambia a otro, entonces mezcla los nombres de diversos animales. El animalario, ese es el animalario. Entonces ese también es una cosa parecida, trayendo una analogía que pues de pronto pueda ser un poco más cercana. El animalario del profesor Reviñón se llama así. Sí.
Entonces, Son de libros para niños, exacto. ¿Esto cómo es que se llama? El animalario del profesor Reviñón. Eso es una planta que el hombre se inventó con desechos que se encontraban en la playa en la ciudad. Entonces ahí juega como la imagen escultórica, el performance y la fotografía. Entonces él hace como una especie de performance yendo a recoger todos esos objetos, construye una escultura y luego le hace una imagen fotográfica en blanco y negro. Y a Foncuberta le interesa mucho que la gente piense y se demore viendo las imágenes y se haga preguntas e intente resolverlas y cuestiona mucho en el momento en el que estamos ahora de inmediatez, donde hay tantas imágenes que nosotros no nos fijamos en nada. Bueno, y esa que a mí me gusta mucho que... Bueno, entonces ahorita pasamos con la utopía natural de Gustavo Arteaga, que es un compañero mío de especialización que posiblemente nos acompañe en el próximo encuentro y nos hable un poquito del proyecto. Ahorita lo vamos a ver y volvemos a lo que les contaba ahora de que primero vemos los humedales como están y ahorita en el momento en el que estamos no están, entonces toca construirlos, toca reinventarlos a través de los imaginarios que hablábamos ahora. Entonces, Gustavo Arteaga lo que hizo fue que indagó mucho en los imaginarios de los humedales y con todos esos imaginarios construyó un humedal en una gran maqueta que se llama Humedal Cantabria, que vamos a ver ahorita aquí. Entonces, esto es de mentiras. Y él aquí escribe que hablar de la naturaleza nos lleva a reflexionar sobre las relaciones que establecemos con ella y cómo éstas giran en torno a la necesidad de adaptarnos y de adaptar el entorno a nosotros mismos. Entonces estas las maquetas que él construye con todas las plantas que él encuentra en los humedales, él busca plantas similares y va armando una maqueta que se asemeja a un humedal. Son en plástico, son plantas en plástico. Sí, micromundos. Entonces podríamos decir que sí, estamos pasando de que ahora los humedales se vuelven una especie de micromundo, que toca construirlo porque están desapareciendo. Y entonces él cuenta que hay un sentimiento de añoranza hacia lo natural que parece persistir, que es volver a lo prístino, que es eso que sentimos cuando vemos esas imágenes de cómo era el río Bogotá antes. Y se mezcla con las obtenidas a través de los imaginarios urbanos, que hablamos de eso ahorita. Entonces son otras maneras de abordar la imagen y de contar y de pasar a imagen los textos que nosotros estamos haciendo o la realidad. Y como a los cuentos de hadas, ¿sí? Como esa imagen que recreaba antes de que la princesa pasara por el bosque. Entonces un secreto de la foto es que porque el cielo se ve como si fuera real y la parte de atrás. Entonces él llevó a un humedal la maqueta grande y la puso en perspectiva y tomó la imagen. Entonces por eso se ve así, pero en realidad la maqueta viene a ser como todo esto desde acá. Y este es el humedal Cantabria que él se inventó a partir de todos los humedales y de los imaginarios de humedal. No sé. Entonces él dice aquí, por ejemplo, que cuando nosotros modificamos el entorno tratamos de reconstruir la naturaleza. Entonces es como un guiño a ese tema de lo urbano, de cómo lo urbano se ha tomado y se ha apropiado de los humedales. Entonces él por eso intenta construir un lugar. Él construye el humedal Cantabria mediante un montaje a partir de elementos compositivos formales o signos.
que recrean el espacio. Entonces él aquí dice que el sol cae con libertad y propicia un clima agradable, que el rocío de la mañana cubre la vegetación y el agua corre libremente, mientras que las mariposas siguen su vuelo y un caracol atraviesa el humedal. Es lo prístino, se aleja de la realidad, porque ahorita no es así. Ahorita el tema de los humedales es un tema ya de conservación y de intentar rescatar lo que más se pueda de ellos.